Bueno, acá en Palsur vamos a tener el placer, el honor, la posibilidad de hablar con una persona que sabe mucho, que hizo mucho y que es una eminencia en temas de aspectos constitucionales, políticos, de derechos humanos, como lo es el doctor constitucionalista Eduardo Barcesat. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, un gusto que estés hablando con nosotros, que nos dé la posibilidad, nos abras tu teléfono para poder conversar sobre esto, sobre un tema muy preocupante como lo es el gobierno del libertario, anarco-libertario Javier Milei. Con respecto a este gobierno, para empezar, qué te pareció en la campaña, que algunos decían este no llega, y qué te parece ahora en su gestión? Bueno, me parecieron desastrosas las dos cosas. La campaña me pareció un hombre de una perversidad y una patología absolutamente, diría, impeditivas de ocupar un cargo como la primera magistratura de un país. Segundo, diría que lo que ha hecho es desastroso, que está destruyendo el Estado-Nación para permitir el gobierno de los CEOs, es decir, el gobierno del capitalismo financiero internacional al cual él le ha prestado juramento y cuya primera ley parece ser todo lo resuelve el mercado. Y el mercado lo maneja ese capitalismo financiero internacional. Por lo tanto, el poder ejecutivo es solamente para destruir lo que está del Estado-Nación o lo que queda del Estado-Nación. El legislativo es para clausurarlo y el judicial para removerlo si es que lo cuestiona sus decisiones. Bueno, esta es lo que ha llevado. Primero, por supuesto, hay que hacerse cargo de un mal gobierno o un gobierno insuficiente como fue el de Alberto Fernández, y aún con la conducción final de Sergio Massa no pudo remontar la pérdida de credibilidad en el proyecto popular, ¿no? Bueno, estamos pagando en parte esas consecuencias y en parte también, muy importante, como la prensa oficialista, hegemónica, impuso a este candidato que pese a su bestialismo tenía esta impronta de ser un político distinto. No digo ni mejor ni peor, distinto. Para mí, por supuesto, peor, pero distinto fundamentalmente. Porque atrajo un gran número de votos de jóvenes y de los sectores menos favorecidos en la economía argentina, creyendo que la propuesta de la dolarización y esto los iba a convertir en primer mundo mágicamente, ¿no? Bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora en lo económico y en lo institucional. En lo económico, con el índice de pobreza y de indigencia que nos llevan a una situación realmente impensable para un país dotado de las riquezas y recursos naturales que tiene la nación argentina, y que esa riqueza y recursos naturales, hay que ponerlo en claro, son del dominio originario de las provincias, de manera que las provincias serían las que tienen que encabezar la lucha política por establecer un país productivista y no un país fiscalista como quiere Milei y sus mandantes, el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres, que no son más que operarios del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en lo institucional, la brutalidad, diría, es pareja con lo que ha producido en la economía y en la vida cotidiana de los argentinos. Y digo esto porque no hay cláusula de que la Constitución que no haya avasallado y cabalga sobre dos pilares. Uno es la ignorancia, el desconocimiento de lo institucional. Es una bestia en lo que hace al aspecto jurídico. Y lo otro es la prepotencia, es decir, es un cóctel molotov donde la mitad es ignorancia y la otra mitad es prepotencia. Y con la prepotencia pretende sustituir
su total ignorancia de la institucionalidad. Bueno, ¿a qué ha dado lugar esto? A que ha tenido que comprar los paquetes del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que no solamente que es groseramente inconstitucional por afectar las cláusulas que regulan los decretos de necesidad y urgencia, sino también la ley de procedimiento administrativo, que indica que todo producto como este decreto, si fuera honesto, tiene que indicar qué expedientes administrativos se han gestado para llevar estas propuestas, qué organismos jurídicos, asesorías han dictaminado, y no dice nada de esto el decreto, ni en su texto ni en sus fundamentos. Es decir, es un paquete comprado, seguramente a Sturzenegger y sus secuaces, que evidentemente lo único que se han preocupado es de favorecer los negocios del gran capital financiero y poner de rodillas y en situación de miseria al resto del pueblo de la nación argentina. Bueno, voy a hacer el análisis ahora del punto de vista constitucional. Claro. El artículo 99, que es el que refiere a la facultad del presidente de la nación, en su inciso, tercero, segundo párrafo, comienza con una frase que debiera ser una especie de frontispicio para este gobierno. Tendría que tenerla escrita en la Casa Rosada, en letras de molde, y que dice: el Poder Ejecutivo Nacional, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Bueno, este es el principio general que encabeza la cláusula que contiene los decretos de necesidad y urgencia. Excepciona esta fórmula tajante, categórica, cuando hay una situación excepcional que no permite seguir el trámite ordinario de tratamiento de las leyes, puede emitir decretos que son después revistos en el Congreso de la Nación, pero con 4 materias taxativamente prohibidas: la penal, que es penal y procesal penal; la tributaria, que también es tributaria y procedimiento tributario; la de régimen de los partidos políticos y ley electoral. Bueno, este DNU ha sido producto de ninguna situación de excepcionalidad, porque recordemos que el día 10 de diciembre, cuando asumió el cargo y habló frente al público que se había reunido en la plaza y no en la Asamblea Legislativa, comenzando el primer acto de desdén y deconstrucción del Poder Legislativo, prometió que lo iba a convocar de inmediato a sesiones extraordinarias. En lugar de eso, no convocó a sesiones extraordinarias. 5 días después presentó este engendro, este adefesio normativo, y dándolo como la gran solución para los problemas económicos del país, que luego complementó con la ley ómnibus, que fue escrita en otro estudio jurídico, ninguna duda, porque hay una diferencia técnica notable entre la brutalidad del decreto de necesidad y urgencia y la más refinada, no digo menos perversa, digo más refinada, elaboración de la ley ómnibus. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, a mi criterio, con un error estratégico, el Congreso, la Cámara de Diputados, se pone a tratar la ley ómnibus y en lugar de examinar los 2 primeros requisitos del control de constitucionalidad, que es competencia del órgano y procedimiento adecuado, se metió en los contenidos, ¿no? Y salteó el primer escalón del control de legalidad, que es precisamente el de decir: ¿y vos qué competencia tenés para emitir una ley que es prácticamente una reforma constitucional, que trastoca el orden jurídico, que se mete con el Código Civil y Comercial, con la ley de procedimiento administrativo, que desregula 1000 cosas, complementando al DNU
parido con antelación. Bueno, repito, tendría que haberse abordado de conjunto el control de legalidad, tanto del DNU 70/2023, porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado no tienen por qué esperar a que les envíen el proyecto para tratarlo. Está publicado en el boletín oficial, es de público y notorio, entonces tienen la potestad de asumir el tratamiento sin que necesiten que papá, Poder Ejecutivo, los habilite a ellos. Esta es una deformación que se ha instalado en nuestra Constitución o en nuestra vida institucional, pero que, repito, dice mal Constitución, porque la Constitución establece claramente que el primer poder del gobierno federal es el poder legislativo. El Ejecutivo viene segundo y el judicial tercero. Es muy interesante lo que está diciendo. Es muy interesante. Bueno, esto tiene. ¿Y por qué es primero el legislativo? Y porque representa al pueblo de la nación, que no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, y que tiene prohibido asumir personalmente o como pueblo eso de deliberar y gobernar. Y segundo, que están representadas las provincias como tales, de manera que el mapa político del país está en el Congreso, no en el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué hizo este hombre? Puso en la ley Ómnibus como un artículo especial la ratificación del DNU 70/2023. Y ocurre que después, por el fallido, el fracaso, la ignorancia, porque también hay que decir que tanto el presidente, quien preside la Cámara de Diputados, como el presidente del bloque de la Libertad Avanza, son dos bestias jurídicas, por más que sean abogados. Primero ordenaron un pase a comisión, que significa tirar abajo la aprobación en general y volverlo nuevamente a tratamiento, y después Milei, despechado, retira el proyecto, y con ello retira el artículo donde proponía ratificar el decreto 70, decreto de urgencia 70/2023. Entonces ha quedado una situación anómala. Por un lado, de acuerdo a la legislación vigente, estaría en vigencia y operando como si fuera ley de la nación este decreto de necesidad y urgencia. No ha tenido el tratamiento que indica la ley que regula ese tratamiento, que es la ley 26.122, ley que tiene su defecto también, quiero señalarlo. Pareciera que la Constitución no la leen mucho, ¿no? Porque en un párrafo habla de que cuando es rechazado se lo deroga, y en realidad lo que dice la Constitución es que cuando es rechazado se lo anula, y esto es muy distinto, porque eso es volver al momento previo al de la producción de la norma anulada. La retroactividad. Esto es fundamental, porque se están vendiendo tierras y alguno va a pretender ahora derechos adquiridos porque lo hizo durante la vigencia del DNU. Es un error. Se deroga en el derecho, se deroga lo que es válido. Voy a tomar un ejemplo para hacérselo claro al lector. La única situación de necesidad y urgencia que hubo en lo que va del mandato de Milei fue el tifón sobre el sureste de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en Bahía Blanca, porque eso es lo que no puede ser previsto, o que previsto no pudo ser evitado. Eso es necesidad y urgencia. Entonces tendría que el gobierno nacional haber allegado medios y recursos para conjurar la situación. Claro, para eso hacer un tratamiento de ley puede demorar más de lo necesario, en tanto que un decreto podría haber enviado recursos económicos, elementos militares como puentes para superar las zonas anegadas, construir tiendas de campaña colectivas para los que perdieron la casa mientras se resuelve el fondo de la cuestión. No. ¿Qué hizo en esa situación el presidente? Se disfrazó junto con su ministro de Defensa con una chaqueta militar y le dijo, bueno, muchachos, arréglense ustedes van a saber cómo hacerlo. Gobierno provincial, la intendencia,
municipal, háganlo. Y se volvieron a Buenos Aires con la conciencia tranquila. Bueno, esto es necesidad y urgencia. Bueno, supongamos que hubieran hecho lo que correspondía, darles una urgente ayuda económica y de recursos. Después, obviamente, ese decreto ya agotó su objeto, entonces se deroga, pero ha sido válido. Pero cuando se trata de una norma que no supera el control de legalidad porque es incompetente y el procedimiento no es el adecuado, se la anula. Y esto no está en el decreto, esto está en la Constitución, perdón, no está en la ley 26.122, está en la Constitución. Entonces, estoy gastando saliva en 2 o 3 entrevistas que he tenido con legisladores, diciéndoles presten atención a la Constitución y no se emboben con la ley 26.122. Ustedes tienen la competencia para autoconvocarse, para darle tratamiento sin esperar a que el Poder Ejecutivo se los mande, y resuélvanlo conforme lo que la Constitución les indica. Cuando el radicalismo, creo, una parte del radicalismo está pidiendo la bicameral. Bueno, yo sé que van a tratar de reunir la bicameral, de hacer los dictámenes de mayoría, minoría y después a tratamiento, pero mientras tanto el decreto sigue vigente y produciendo en principio derechos adquiridos, a menos que se iluminen y sobre el final se den cuenta de que no se trata de derogarlo, y esto es mi consejo profesional y que coincide con lo que han dicho todos los constitucionalistas convocados, declaren su nulidad absoluta e insanable. No solo porque afecta las competencias que le da el artículo 99, inciso 3º, segundo párrafo, que le prohíbe taxativamente las disposiciones legislativas, sino porque afecta también la cláusula de deber de obediencia a la supremacía constitucional, y que es la que, además de descalificar como nulos de nulidad absoluta e insanable estos actos, los descalifica a sus autores y partícipes como infames traidores a la patria, los inhabilita a perpetuidad a ocupar cargo o función pública, que es el artículo 29 de la Constitución, y la imprescriptibilidad de la acción penal y resarcitoria por los daños inferidos. Bueno, esto es Constitución, esto es lo que la Constitución les marca, esto es lo que hay que hacer, y es lo que reclamamos de nuestros representantes, que volvemos a decirlo, son el primer poder del gobierno federal de la nación argentina. Y con respecto nosotros hablamos del poder legislativo y el poder ejecutivo, pero el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, ¿tiene algo para hacer con respecto a esto? Todo tiene para hacer con respecto a esto. Ya tiene planteos que han llegado por las provincias, en caso concreto La Rioja, de declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 70/2023. No lo trató durante la feria porque consideró que no había urgencia. Bueno, allá ellos. Ahora ya llevamos 19 días de febrero, todavía no ha emitido ni dado trámite alguno. Se está moviendo con una parsimonia y una lentitud, probablemente esperando que se pronuncie el poder político, lo cual no sería erróneo, porque el primero que tiene la competencia para revisar este decreto es el propio Congreso de la Nación, que es el que tiene la facultad de emitir las leyes de la Nación. Entonces es razonable y prudencial que sea el poder político, porque además, vuelvo a decir, ese poder político es el que representa a las provincias como tales y al pueblo de la nación como tal, ¿no? De manera que debería ser la gran tarea de ellos. Ya la hicieron una vez después de una fantochada, que fue cuando el tratamiento de la obediencia debida y la ley de punto final, primero el gobierno de la Alianza lo derogó
con lo cual no pasó nada, porque por el principio de ley penal más favorable, todas las causas sobre el Estado terrorista quedaron paralizadas, como estaban hasta ahí, paralizadas. Tuvo que llegar el gobierno de Néstor Kirchner para que, con el compromiso de los organismos y entidades de derechos humanos, saliera por fin la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, quiero decir, muchos quisieron objetar que fuera el Congreso el que las anulara y no un juez. Y todos los pronunciamientos judiciales validaron esta ley anulatoria, de manera que tenemos a favor la jurisprudencia firme de todo el espigón jurisdiccional, porque el tema llegó a la Corte y también convalidó la ley de anulación. Esto nos sirve de gran antecedente para lo que hay que hacer con esta inmundicia del decreto 70/2023, ¿no? Y con respecto al tema dolarización, porque mucho se ha hablado, el primero se ha hablado de que quería dinamitar el Banco Central y resulta que el Banco Central va a ser un instrumento para poder hacer su plan de dolarización. ¿La dolarización, así como está planteada, es constitucional? No, obviamente que no. Es decir, en ese artículo que marca las potestades del Congreso de la Nación está la previsión del banco que tiene que emitir la moneda de curso legal, sellar, que significa imprimir la moneda de curso legal en territorio de la Nación Argentina, y en el inciso 18, la obligación de preservar el valor de la moneda, es decir, tiene que custodiar su existencia y su valor, de modo que si quisieran introducir vía ley o vía decreto de necesidad y urgencia, y más probable lo segundo que lo primero, la dolarización de la economía sería groseramente inconstitucional, y esto ha sido señalado, aún con su tibieza, por el actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosati, que ha sido convencional constituyente, al igual que Maqueda, y que tienen que conocer, y estoy seguro que conocen muy bien lo que establece al respecto la Constitución Nacional. De modo que diría que hay allí un pequeño rayo de luz de que esto no resistiría el control de constitucionalidad. Pero como este presidente obra atropellando, vive arriba de un tractor topadora, yo no digo que no lo vaya a intentar, que no vaya a haber un cambio brusco, que un día nos manden el resumen de cuentas traducido a dólares, y que nuestros depósitos, nuestros dineros sean convertidos a dólar, a un valor determinado. Bueno, esta animalidad puede ocurrir, pero espero, tengo expectativa en que los gobernadores pudieran tener un consenso federal en hacer una presentación de un amparo preventivo para impedir esto y para establecer un criterio efectivo e inmediato de redistribución de los ingresos fiscales, que llevaría a que los gobiernos provinciales sean quienes perciban los impuestos coparticipables y le transfieran a la nación la alícuota que le corresponde para atender al aparato de Estado Nacional, que es lo único en que gasta el Estado Nacional propiamente. El resto son las inversiones en las provincias, que bien pueden dirimir cómo orientar sus inversiones, ya sea por acuerdos en la propia provincia o regionales, cuando se trata de algún proyecto interfederal, y sería mucho más directo y mucho más justo, porque son ellos los que producen la riqueza. Sería al revés de lo que está sucediendo ahora. Claro, porque lo que está sucediendo ahora es que Capital Federal, que no produce, presta servicio, pero no produce ningún tipo de riqueza,
es la que maneja la riqueza que se produce en la totalidad del territorio nacional. Y esto obviamente no es equitativo, sobre todo cuando asume un presidente que, si le sale mal la movida, toma como represalia cortar los aportes a las provincias, los fondos fiduciarios que ayudaban a compensar desigualdades regionales, etcétera. Todo esto, que era la palabra que tanto odia Milei, justicia social, todo esto se ha derrumbado en estos 2 meses de gestión, con el resultado que tenemos a la vista: 57% de pobreza y 10,6% de indigencia. No es para aplaudir, es realmente vomitivo el resultado obtenido hasta acá, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, no te quito más tiempo y te agradezco mucho por todo lo que nos comunicás y nos iluminás en temas constitucionales, legales y políticos. Hasta pronto, que sigan bien. Abrazo grande.